Muy buenos días, estimadas y estimados. En primer lugar, les damos la bienvenida al Palacio de la Moneda y les agradecemos a ustedes y sus instituciones su colaboración y compromiso en la co-creación de la Estrategia Nacional de Integridad Pública. Antes de comenzar, saludamos especialmente al presidente del Senado, señor Álvaro Elizalde, al presidente de la Corte Suprema de Justicia, señor Juan Eduardo Fuentes, al presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, señor Raúl Soto, a la presidenta del Tribunal Constitucional, señora Nancy Yáñez Fuenzalida, al fiscal nacional del Ministerio Público, señor Jorge Abbott, al ministro de Hacienda, señor Mario Marcel, a quien nos convoca el ministro secretario general de la Presidencia, Giorgio Jackson, al ministro de Economía, Fomento y Turismo, señor Nicolás Grau, a la ministra de Desarrollo Social y Familia, señora Janet Vega, al ministro de Educación, señor Marco Antonio Ávila, a la ministra de Justicia y Derechos Humanos, señora Marcela Ríos, al ministro de Vivienda y Urbanismo, señor Carlos Montes, al comandante en jefe de la Armada, almirante Juan Andrés de la Maza, al general director de Carabineros de Chile, general director Ricardo Ñáñez, al presidente del Consejo de Defensa del Estado, señor Juan Antonio Peribonio, a la subsecretaria de Relaciones Exteriores, señora Jimena Fuentes Torrijo, a la subsecretaria general de la Presidencia y presidenta de la Comisión Asesora Presidencial para la Integridad Pública y Transparencia, señora Macarena Lobos Palacios, al presidente del Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, señor Francisco Leturia, a la directora subrogante del Instituto Nacional de Derechos Humanos, señora Consuelo Contreras, a la defensora de los derechos de la niñez, señora Patricia Muñoz, al director de Servicio de Impuestos Internos, señor Hernán Frigolet, y a los directores y jefes de servicio invitados especialmente a esta jornada de trabajo. Por último, también damos la bienvenida a los gobernadores y gobernadoras, alcaldes y alcaldesas que siguen esta ceremonia por Zoom desde las distintas regiones del país. Es para nosotros sumamente relevante contar con su presencia hoy y así avanzar en la restauración de las confianzas en nuestro país, estableciendo una cultura de transparencia y probidad que fortalezca nuestra democracia. Para dar inicio a esta actividad, queremos invitarlos a ver un especial saludo de su excelencia, el presidente de la República, señor Gabriel Boric Font. Muy buenos días a todos y a todas. Como ustedes saben, para nuestro gobierno y sé que para el Estado y los funcionarios públicos es esencial el combate contra la corrupción. Y luchar contra la corrupción significa dar la pelea por la confianza de la ciudadanía en las instituciones del Estado. Estamos convencidos de que podemos hacer más. Chile hasta ahora ha actuado de manera reactiva y tenemos que anticiparnos para que la confianza no siga deteriorando, la recuperemos y que la transparencia, la participación ciudadana y la integridad sean elementos que permeen a toda la administración pública. Por eso, desde el gobierno, y tal como anuncié en la cuenta pública del 1 de junio, vamos a iniciar la primera Estrategia Nacional de Integridad Pública. Nos parece que esto es tremendamente relevante para alinear a todas las instituciones del Estado en este tremendo objetivo que es estratégico para la confianza, insisto, de la ciudadanía en sus instituciones. Agradezco el apoyo de organizaciones como el PNUD, como la OCDE, que van a estar colaborando justamente en la consecución de estos objetivos. Y además, les cuento que es algo que vamos a estar desarrollando a lo largo y ancho de todo el territorio con todas las reparticiones. Me parece importante que todo el gobierno se permee de este espíritu y que además ojalá vaya también hacia el sector privado, porque es un desafío que no podemos abarcar solo. Necesitamos que toda la sociedad se empodere de transparencia y, insisto, con participación ciudadana. En este contexto me alegra poder contarles de que nuestro país ha sido electo para participar del Comité Ejecutivo de la Alianza por el Gobierno Abierto, que es una alianza internacional que apunta justamente a lograr los objetivos que hemos señalado. Poder ser parte de un intercambio a nivel regional e internacional respecto de estas materias tan importantes y liderar a nivel internacional estos desafíos nos enorgullece, pero nos hace a la vez ponernos un estándar más alto. Confío en que la jornada que van a tener el día de hoy va a servir para implementar estos objetivos. Esto no es teoría. Acá se juega la relación
entre el Estado, más allá de nuestro gobierno, entre el Estado y sus ciudadanos, de que podamos consolidar de nuevo esa confianza que tanta falta nos hace y poder así también encontrarnos de nuevo como país. Muchas gracias y mucho éxito en el desarrollo de la jornada. Damos las gracias al presidente por su reflexión y compartir con nosotros esta importante noticia para nuestro país. A continuación, invitamos al ministro secretario general de la Presidencia, Giorgio Jackson, que nos preparó unas palabras para esta instancia. Muchas gracias y muy buenos días a todos y todas por participar en esta jornada. Hago propio los vocativos iniciales. Saludos a las distintas autoridades que representan a las distintas instituciones del Estado, tanto el Senado, la Corte Suprema, la Cámara de Diputados y Diputadas, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, Carabineros de Chile, la Armada, también el Consejo para la Transparencia, el Consejo de Defensa del Estado, el Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero, el Consejo Directivo del Sistema de Empresas Públicas, la Unidad de Análisis Financiero, el Servicio Civil, la Dirección de Compras y Contratación Pública, la Auditoría General de Gobierno, el Sistema Nacional de Aduanas, el Servicio de Impuestos Internos, el Instituto Nacional de Estadísticas, la Defensoría de la Niñez, los distintos ministerios, las autoridades que han estado colaborando en esta estrategia. La verdad es que cuando hablamos de integridad pública, tal como lo mencionaba el presidente, no se trata simplemente del aparato central del gobierno, sino de cómo las distintas estructuras nos dotamos de ciertos estándares y ciertos códigos comunes que permitan construir esa tan difícil, sensible y fácil de romper elemento como es la confianza. Y estamos muy contentos de tener presentes a representantes de estos poderes del Estado y las más altas autoridades de nuestro país en este hito del diseño que se ha trabajado desde la Comisión Asesora Presidencial para la Integridad Pública y Transparencia, que es la Estrategia Nacional de Integridad Pública. Como señaló el presidente acá y también en su discurso el 1 de julio, contar con herramientas sólidas para combatir la corrupción y generar una cultura de la integridad es clave para poder tener sociedades pacíficas y justas. Además, son las personas más vulnerables, y eso lo sabemos, quienes terminan sufriendo de mayor medida el impacto de la corrupción y son, en definitiva, derechos humanos los que se ponen en juego cuando el Estado funciona mal o cuando intereses particulares se anteponen al interés general. De allí también que las Naciones Unidas considere este aspecto como un elemento central dentro de sus objetivos de la Agenda 2030. Esta Estrategia Nacional de Integridad Pública busca contar con instituciones confiables y sólidas que conformen un ecosistema eficaz, coordinado en la lucha contra la corrupción, con capacidades de prevención, detección, investigación y, por supuesto, sanción a las faltas de la integridad y los hechos de corrupción. Vivimos en momentos donde la desconfianza está probablemente en uno de sus puntos más altos, donde las personas muchas veces, cuando hablamos, por ejemplo, de las noticias falsas, es porque también están predispuestas a cognitivamente pensar que hay algo distinto al interés superior, distinto al interés general que está ocurriendo dentro de las instituciones o dentro de las relaciones humanas. Y es algo que debemos hacernos cargo si es que queremos construir una sociedad fraterna y cohesionada. De lo contrario, vamos a estar siempre sospechando del otro, de la otra. Y eso inevitablemente nos va a llevar a trabajar peor en los objetivos que nos podamos trazar. Y tal como lo dijo el presidente, hace pocos días recibimos la noticia de que el gobierno de Chile ha sido electo para integrar el Comité Directivo de la Alianza para el Gobierno Abierto. Y es un motivo de orgullo, pero al mismo tiempo una carga de responsabilidad el poder ayudar a tomar las mejores prácticas que hayamos construido acá, las que estén en la región, las que podamos ver en el mundo, y poder posicionar este tema a nivel global y exigirnos un estándar mucho más alto al momento de ocupar este lugar en dicho comité directivo. Son momentos en nuestro país
en los que se respira algo así como educación cívica. La gente está preguntando, por ejemplo, ¿cuál fue el resultado del proceso constitucional? ¿Qué decisión tomamos al momento de esta pregunta que se nos va a hacer el 4 de septiembre respecto al plebiscito? Son momentos donde se debaten los valores fundamentales de la convivencia en democracia, ¿no? De las definiciones del Estado. Y yo creo que ese es el momento propicio para poder también hacer que estos valores de la transparencia, del buen gobierno, de la integridad, puedan permear en toda la sociedad. Estamos en ese sentido, bonita oportunidad de instalar un debate que debiese sí o sí avanzar en nuestra sociedad, independiente del resultado que la ciudadanía termine por decidir el día 4 de septiembre. Porque contar con sociedades más íntegras permite que las comunidades actúen de manera más sinérgica, siendo capaces de confiar unos en los otros, aún sin conocerse, permite colaborar, generar bienestar y permite también generar un desarrollo sostenible sin dejar a nadie atrás. Pero esto va a requerir de un cambio cultural profundo, que no solo se enfoque en los controles o en las sanciones. Eso es algo muy clásico, control y sanción. Pero la OCDE define la integridad como la alineación, abro comillas, la alineación consistente y la adhesión a los valores, principios y normas éticas compartidas para mantener y priorizar el interés público sobre los intereses privados. Y por lo tanto, de ahí la importancia de que el compromiso sea amplio y genuino y no solo radique en el gobierno y no solo radique en las sanciones y el control, sino en cómo desde la educación, de la promoción, de también los valores que queremos transmitir a la sociedad desde los lugares de autoridad, desde los lugares de representación del sector público, puedan ampliarse incluso al sector privado. El enfoque estratégico y participativo que estamos impulsando se aparta, tal como lo decía el presidente, de la forma reactiva que imperó durante mucho tiempo en nuestro país, en el cual los escándalos en la opinión pública a través de la prensa eran los que hacían que la política reaccionara. Y la pregunta que nos hicimos fue ¿cómo nos anticipamos? ¿Cómo podemos imaginarnos qué cosas pueden estar sucediendo que redunden en futuros escándalos y anticiparnos a eso? Tratar de ver un poquito más allá, aunque obviamente no somos clarividentes, pero tratar de anticiparnos y decir cuáles son aquellas cosas donde existen estos espacios y cómo cambiamos la cultura organizacional para que este plan de acción de largo aliento y de un esfuerzo permanente tenga frutos. Pero también, como señaló el presidente, en esto no partimos de cero. Y consideramos desde ya los esfuerzos que otros órganos han hecho y los estudios e informes que hasta la fecha existen, como por ejemplo la Estrategia Nacional Anticorrupción, que emanó desde la Contraloría General de la República, como por ejemplo el informe realizado por la Comisión Engel, que aún cuenta con muchos temas pendientes en los que esperamos avanzar. Por cierto, las reformas legales que se han pasado en el Congreso Nacional durante los últimos años, en los que también hay avances significativos. En esto quiero sinceramente agradecer el trabajo de la Comisión Asesora Presidencial para la Integridad Pública y Transparencia, en nombre de su secretaria ejecutiva, Valeria Lubert. ¿Está por ahí? Ahí está, Valeria. Porque la verdad es ella, el equipo, la gestora principal de lo que hoy día estamos pudiendo avanzar. Y por lo mismo, para mí, en mi calidad de ministro, y estoy seguro que para todo el Ministerio Secretario de la Secretaría General de la Presidencia, como parte del centro de gobierno, nos enorgullece poder poner la integridad pública en el centro y servir de articuladores con ustedes, porque sin eso no funcionaría, para consolidar y lograr mayores avances en nuestro país en esta área, para que nuestro país pueda ser líder en modernización del Estado y el aseguramiento de la dignidad para todos sus habitantes, porque no existe contraposición, sino todo lo contrario, entre garantizar derechos sociales y también cuidar no solamente el buen uso de los recursos públicos, sino también la integridad en un sentido mucho mayor. Un Estado que funciona mejor, que es más eficiente, también es uno que tiene mayor capacidad de brindar alcance en derechos sociales. Por lo tanto, avanzar en ambas, tanto en la modernización, la eficiencia, la integridad pública, el buen gobierno, como también en el aumento de garantías para nuestros ciudadanos y ciudadanas en sus derechos, es algo que está en el centro de este gobierno y también sentimos que es parte de los reclamos y demandas de la ciudadanía. Y en eso, solos como gobierno, no vamos a poder avanzar lo suficiente. Y entendemos que cada una de las unidades o distintas instituciones que ustedes representan, tampoco. Por lo tanto, el esfuerzo coordinado de los distintos órganos del Estado
es fundamental. Este hito, para nosotros, esta jornada, tiene por objeto el poder poner un marco común de conversación en este plan y estrategia nacional de integridad pública, y por eso los invitamos hoy y les solicitamos definir representantes para trabajar en esto de forma colaborativa, que cada uno de los órganos que ustedes representan puedan tener representantes que permitan esta interacción más continua para llegar adelante estos objetivos. Y contar con la presencia de ustedes hoy es algo sumamente significativo y tiene un tremendo valor. Yo sé lo complicadas que son las agendas, pero que estemos hoy día en un acto de estas características compromete no solamente a ustedes en tanto personas naturales, sino a las instituciones que ustedes representan, y eso, la verdad, desde el gobierno lo valoramos muchísimo y esperamos poder avanzar con mucha fuerza. Muchísimas gracias. Y ahora le vamos a dar el pase a la subsecretaria Macarena Lobos Palacio. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todos, darle la más cordial bienvenida. Como decía el presidente, el ministro, para nosotros es un gran placer y honor tenerlos a todos y a todas hoy día acá con nosotros, porque como comentaba el ministro y el presidente, tener un sistema de integridad robusto que garantice, ¿no es cierto?, una sociedad más cohesionada y con confianza, no solo constituye un hito tener una estrategia nacional, sino que cómo construimos esa estrategia. Y para nosotros eso es un valor súper significativo, que podamos co-construir con las instituciones que ustedes representan y recoger sus experiencias y ese valor agregado para poder generar esta estrategia nacional que tiene un itinerario no solo con las instituciones del sector público, sino también con el sector privado, con la ciudadanía. Prontamente vamos a empezar un trabajo de focus group a través de todo el país para efectos de poder generar ese vínculo con las personas más vulnerables, ¿no es cierto?, a la corrupción. Y no queremos que esto se quede, como muchas veces ocurre, en una reacción o en un rimbombante anuncio, ¿no es cierto?, de estrategia nacional de transparencia, sino que sea algo concreto y asible. Y por eso hemos trabajado en una metodología con objetivos concretos, transversales, específicos, que tengan metas e indicadores y que podamos ir monitoreando y evaluando en conjunto cómo se va aplicando esta estrategia. Desde esa perspectiva, digamos, más allá de lo que podamos co-construir con ustedes, hay ciertos elementos claves que nos parece relevante poder incorporar en estrategia nacional de integridad pública, como es, por ejemplo, la Ley de Transparencia 2.0, que está actualmente en segundo trámite constitucional en el Senado y con el cual ya hemos comprometido indicaciones que hemos estado trabajando con el Consejo para la Transparencia y que podemos querer implementar prontamente. Asimismo, poder sacar de la comisión mixta el proyecto de protección al denunciante, que nos parece muy relevante fortalecer esos canales, y un anuncio recientemente hecho en el marco de la reforma tributaria y que es una herramienta clave que nos parece crucial, contar con el registro público de beneficiarios finales, que es una herramienta decidida para poder no solo contrarrestar la corrupción, el tráfico, el narcotráfico, el lavado de dinero, sino también garantizar que no haya evasión y elusión tributaria, que sabemos que es un compromiso este Ejecutivo poder generarnos ciertos recursos permanentes para poder efectivamente garantizar los derechos sociales. En ese sentido, creemos que es clave la participación, queremos que esta estrategia no sea una estrategia de gobierno, sino que sea una estrategia de Estado, que tenga permanencia en el tiempo y que, como decía el ministro, que podamos generar un cambio cultural en que efectivamente la probidad, la transparencia, el buen servicio estén en el eje de nuestro actuar. Es por eso que hemos definido 5 ejes sobre los cuales vamos a formular esta estrategia nacional. En primer lugar, la transparencia, porque es la llave y la puerta de entrada para poder garantizar otros derechos. Nos parece clave que no puede haber participación si no hay acceso a la información. Solo en la medida que eliminemos las asimetrías de información podremos generar efectivamente una real participación. El tema de los recursos públicos es clave. La eficiencia y el buen uso de los recursos está a la base. También es un capítulo importante del compromiso que hemos hecho en materia de reforma tributaria, porque tenemos que garantizarle a la ciudadanía que cada peso que tiene el Estado está bien gastado. La función pública también. Necesitamos funcionarios que sean probos, comprometidos, competentes, para poder prestar servicios de calidad y satisfacer de manera oportuna las necesidades de la ciudadanía, de manera cercana, en un gobierno abierto, donde las preocupaciones y las demandas de las personas estén al centro de nuestro gobierno, donde le demos, ¿no es cierto?, certeza y certidumbre sobre la satisfacción de sus necesidades. Necesitamos también incorporar la lógica de la política.
Sabemos que hemos avanzado mucho, como decía el ministro, no partimos de cero, hemos venido avanzando, pero siempre en la política hay espacios para mejora. Estamos en un momento crucial, ¿no es cierto?, a puertas de un plebiscito de salida el próximo 4 de septiembre, y es importante garantizar, y como gobierno estamos comprometidos, de que informemos a la ciudadanía de las dos opciones que tenemos para el plebiscito y con máxima cumplimiento, ¿no es cierto?, al principio de prescindencia, pero poniendo sobre la mesa, ¿no es cierto?, las dos alternativas para que la ciudadanía pueda decidir informadamente. Y no puede quedarse atrás el sector privado, que como todos sabemos, ¿no es cierto?, ha sido fuente, ¿no es cierto?, donde se radican los principales abusos que ha experimentado la ciudadanía, y por tanto esto tiene que ser una mirada sistémica que nos permita efectivamente, como decía el ministro, formar un ecosistema donde la integridad, la probidad y la transparencia estén al centro de nuestra cultura, y por eso agradecemos muy encarecidamente su disposición a trabajar colaborativamente en que generemos esta Estrategia Nacional de Integridad que esperamos tenga permanencia en el tiempo y podamos ver frutos concretos en el próximo tiempo. Muchas gracias. Agradecemos al ministro y la subsecretaria sus palabras. Y a continuación escucharemos las palabras del presidente del Senado, señor Álvaro Elizalde. Ministro Jackson, presidente de la Corte Suprema, presidente de la Cámara de Diputados, presidente del Tribunal Constitucional, fiscal nacional, ministros y ministras que nos acompañan esta mañana, comandante en jefe de la Armada, director general de Carabineros, demás autoridades presentes en esta actividad. No cabe duda que enfrentamos como país una crisis de confianza en las instituciones, que se ha expresado de múltiples maneras. Si bien los primeros antecedentes se dieron a conocer en un estudio del PNUD del año 98, estamos hablando ya casi un cuarto de siglo, lo cierto es que esta desconfianza se ha traducido en un malestar generalizado y un cuestionamiento en el trabajo que realizan todas las instituciones y particularmente las instituciones de la democracia. Y no en vano hubo un estallido social en octubre del año 2019 que era impensado probablemente para lo que había sido la tradición histórica de nuestro país. Aun cuando, si uno analiza también nuestra historia, hubo muchas protestas que tuvieron incluso hechos de violencia bastante radicales y la mayoría de ellas originadas por el alza del precio de los pasajes. Pero lo cierto es que los ciudadanos no confían hoy día en las instituciones, hay una sensación de sospecha. Y el Congreso es parte importante de ese cuestionamiento. Tenemos que hacernos autocríticamente cargo de esa situación. Son pocas las instituciones que cuentan todavía con respaldo importante de la ciudadanía y tanto la Cámara como el Senado son instituciones que en general son mal evaluadas por parte de las chilenas y chilenos. Existe, eso sí, una diferencia entre lo que se llama la confianza gruesa y la delgada. La confianza gruesa está en el piso. Hay un cuestionamiento de la institución en su conjunto. Pero la confianza delgada todavía tiene tasas de evaluación altas. Cuando a las personas se les pregunta por el trabajo del Congreso, tiene una evaluación negativa. Pero cuando le preguntan por el trabajo de su representante, el diputado o diputada, senador o senadora por la cual votó en la última elección, la valoración tiende a ser positiva. Y eso es lo que se llama confianza delgada, que es una situación que existe en otros países del mundo y que se expresa en distintos estudios de opinión. Ahora, las razones por las cuales existe esta falta de confianza, yo diría la principal, tiene que ver con un marco constitucional que neutraliza la voluntad popular y que por tanto genera la sensación de que da lo mismo por quien se vote, todo seguirá igual. Así fue concebido en su momento y ha dado el resultado de quienes así lo concibieron. Pero adicionalmente por malas prácticas que lamentablemente han generado un manto de sospecha respecto de la totalidad de la actividad que desarrollan los servidores públicos. En segundo lugar, porque muchas veces, por falta de cultura cívica, no se conoce el trabajo que realizan las instituciones. Y en particular el trabajo del Congreso no es valorado porque constituye un intangible. Las leyes son, por definición, intangibles, aun cuando digan relación directa con el mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Y en contraste, las instituciones mejor valoradas, las instituciones elegidas democráticamente o con representantes elegidos democráticamente son los municipios, precisamente por su relación de cercanía con los ciudadanos y adicionalmente porque desarrollan obras concretas que pueden ser evaluadas. Las malas prácticas, los abusos y también los privilegios han contribuido a esta crisis. Y uno de los elementos centrales ha sido, lamentablemente, los escándalos de financiamiento de la actividad política. Pero ha habido avances significativos en su momento, a través de leyes que establecieron límite al gasto, límite al aporte a las campañas, financiamiento público,
para equiparar la cancha, la competencia y también la prohibición del aporte de las personas jurídicas. Porque los ciudadanos tienen una opinión, las empresas defienden intereses y de ahí fue necesario establecer esa limitación. Tenemos, por tanto, un desafío que se ha ido construyendo paso a paso a través de reformas importantes que debemos valorar, de construir un muro entre el dinero y la política, garantizando, sí, financiamiento para una actividad tan fundamental para la democracia, pero un financiamiento que sea transparente, que pueda ser fiscalizado y que evite que se genere esta duda de si al momento de legislar o al momento que una autoridad adopta una decisión, cualquiera sea esta, se está pensando en el interés superior, en el bien común o en un interés particular. Podemos tener diferencias en democracia respecto de cómo avanzamos hacia el bien común. Eso es parte del debate democrático. Y un determinado parlamentario puede eventualmente defender un interés, el interés, por ejemplo, de quienes viven en su región. Pero eso es distinto de un interés particular que tiene que ver con quién se va a ver beneficiado directamente por una política pública que puede ser perjudicial para el conjunto de la sociedad y sin duda, por tanto, es una política pública inaceptable. Y de ahí la necesidad de adoptar medidas que eviten esta contaminación o en alguna medida mala influencia que termina generando un daño respecto al prestigio de la democracia y, lo que es peor, que termina traduciéndose en decisiones que son perjudiciales para el país. Se ha avanzado también la regulación del lobby y algo muy importante, en el gobierno pasado se avanzó sustantivamente en la regulación, aumento de penas, respecto del cohecho y del soborno, que son sin duda las conductas más aberrantes que se pueden presenciar en un sistema político democrático como el nuestro y por tanto que requiere de una acción decidida por parte del Estado. Mi convicción más profunda es que la integridad no es un ejercicio de mínimos, sino que es un ejercicio que nos debe obligar a ser cada vez más exigentes. Y aun cuanto podemos valorar positivamente la serie de reformas legislativas que se han impulsado en el pasado, podemos seguir avanzando y debemos seguir avanzando. En la lógica de lo que planteaba el ministro Jackson, aquí no solo se requiere que una determinada conducta esté penalizada, se requiere cambiar la cultura para que esa conducta sea considerada como inaceptable. Porque cuando se corrompe un funcionario público, detrás de eso hay un privado que lo está corrompiendo. Y por tanto el cambio cultural implica que ambos deben tomar conciencia que una conducta de esa naturaleza no solo está penalizada, no solo está sancionada, sino que es una conducta desde el punto de vista ético inaceptable. Y por tanto una conducta que no se produzca en nuestro país. Y de ahí que tenemos un desafío que es muy importante. Yo me voy a referir a los avances que ha hecho el Senado en esta materia, pero la verdad es que están disponibles en nuestra página web y por tanto podrán ser, son de fácil acceso respecto de las distintas medidas que hemos adoptado en materia de integridad y transparencia. Pero sí quiero compartir una última reflexión respecto de la coyuntura que vivimos actualmente, particularmente respecto del debate que se ha generado en torno al rol de los funcionarios públicos en el marco del plebiscito y particularmente de las campañas. Creo que aquí es necesario considerar dos principios. El primero, el principio de probidad, y el segundo, el principio de la libertad de expresión. El principio de la probidad se traduce en algo muy simple. No pueden involucrarse recursos públicos en las campañas. Punto. No es lícito, no es ético, es ilegal, es inaceptable. Porque eso contribuye a tener una cancha que no es pareja. Por eso existen inhabilidades para postular a cargos públicos, para que una determinada autoridad, un alcalde, un intendente, ahora un gobernador regional, ya no siento el intendente, un delegado presidencial, un ministro, subsecretario, pueda utilizar su servicio para hacer campaña anticipadamente. Y en eso tenemos que ser claros. Pero por otro lado, en una sociedad democrática debe ser bienvenido el debate democrático. Y aquí tenemos dos extremos respecto de los funcionarios públicos. El primer extremo, el que se aplica, por ejemplo, a los, no solo a los ministros de la Corte Suprema, sino que a todos los jueces y juezas del país, o a todos los uniformados, o al Contralor, y a todos los funcionarios de la Contraloría. No pueden emitir opiniones políticas. Es probablemente la mayor limitación que tiene un ciudadano, porque si son ciudadanos, tienen derecho a voto, pueden tener sus legítimas opiniones políticas, pero no las pueden hacer públicas, porque el solo hecho de hacerlas públicas genera obviamente un cuestionamiento respecto de su independencia, en el caso de las Fuerzas Armadas, de su subordinación respecto al poder civil para cumplir profesionalmente sus labores. Y esto está en un extremo respecto de las limitaciones que pueden tener los funcionarios públicos. Y en otro extremo están los parlamentarios que, si bien
en estricto rigor, no somos funcionarios públicos, pues bien, tenemos legítimo derecho de opinar de lo que sea a cualquier hora del día, porque en eso consiste nuestro trabajo. Decir cosas inteligentes y también decir cosas tontas. Y muchas veces se dicen cosas tontas. Y este debate no solo se desarrolla en el hemiciclo, en el plenario o en las comisiones, forma parte del debate democrático. Y por tanto, un parlamentario a cualquier hora del día, pese a que recibe una dieta del Estado, puede dar una opinión, por ejemplo, respecto de lo que es mejor para el país en el contexto del plebiscito. Y nos vamos al otro extremo. Porque estamos conciliando el principio de probidad y el principio de libertad de expresión. Y la pregunta es, ¿dónde están los alcaldes o dónde están los ministros? Los alcaldes y los ministros, las alcaldesas y las ministras, no pueden hacer campaña con recursos públicos. Pero fuera de la hora de trabajo, a mi entender, tienen el legítimo derecho de dar su opinión como ciudadanas y ciudadanos. Miremos las democracias de alto estándar. Esto está aceptado, tolerado. En los países que tienen reelección, el presidente hace campaña para la elección. Paso un aviso, a mí no me gusta la reelección presidencial. Pero independientemente de eso, se ha establecido una regulación que permite el ejercicio de la libertad de expresión. Y yo prefiero que el debate ante una decisión tan importante como la del plebiscito sea un debate, podríamos decir entonces, escuchen todas las miradas y todas las opiniones, porque eso enriquece la democracia. Me gusta escuchar las buenas razones por las cuales muchos votan rechazo y me gusta escuchar las buenas razones por las que muchos votan apruebo, porque en eso consiste el debate democrático. Más aún cuando tenemos que enfrentar las fake news, las mentiras, y por tanto queremos que la ciudadanía concurra a las urnas con los mayores grados de información para que finalmente se pronuncie sobre la base de una convicción para la cual el debate democrático es fundamental. Disculpen que me haya salido un poco de libreto, pero me parece que esto es importante. Hoy día cuando se definen políticas públicas en la materia y cuando ha habido pronunciamientos de distinta naturaleza, por cierto, de la Contraloría por una parte, pero también los pronunciamientos que en su momento tuvo el Tribunal Constitucional cuando se establecieron restricciones que fueron señaladas como excesivas a la hora de promover el debate democrático. Así que el mensaje es muy simple. Nada de recursos públicos, en la hora de trabajo a trabajar, pero en las horas libres como ciudadanos, todos y todas tenemos el legítimo derecho de dar a conocer nuestro punto de vista. Estableciendo, por cierto, los dos extremos. Los parlamentarios por un lado, a toda hora, y por cierto, los buenos jueces, que son los que así lo hacen, los buenos uniformados que así lo hacen, los buenos funcionarios de la Contraloría, que a ninguna hora del día emiten públicamente un juicio político para demostrar su profesionalismo a la hora de cumplir con el rol que les corresponde para construir un Chile mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. A continuación, le pedimos al presidente de la Corte Suprema de Justicia, señor Juan Eduardo Fuentes, que nos dirija unas palabras. Es un poco difícil después de escuchar al presidente del Senado poder dirigirme a ustedes, pero bueno. Buenos días a todas y a todos. Me adhiero a los vocativos anteriormente enunciados. Mis primeras palabras son para agradecer la invitación que desde el Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia se ha realizado a la Corte Suprema para participar en esta actividad que persigue impulsar los objetivos centrales que tendrá la Estrategia Nacional de Integridad Pública. Esta instancia materializa una convicción que comparte plenamente el Poder Judicial, cuál es la de avanzar hacia una articulación coordinada de la institucionalidad pública para fortalecer la democracia por medio de un compromiso irrestricto con la integridad pública. En esta locución, creo que puede ser de vuestro interés destacar someramente algunas de las medidas concretas que como Poder Judicial hemos adoptado para cristalizar los principios de probidad y transparencia, para luego detenerme en la especial importancia que reviste la autonomía e imparcialidad en el ejercicio de la función jurisdiccional, ideas que considero forman parte inherente de la misma. La probidad para el Poder Judicial
es un valor institucional que hemos definido explícitamente en nuestra planificación estratégica y que junto a la transparencia y rendición de cuentas forma parte central de nuestros objetivos institucionales. Para ello, nos hemos propuesto profundizar y desarrollar medidas que promuevan la observancia de una conducta funcionaria intachable, que haga prevalecer en el ejercicio de la función el interés general por sobre cualquier otro, comprendiendo que de nuestro rol depende el acceso a la justicia para todas las personas. Por lo mismo, y dentro del ánimo colaborativo que debe imperar para el éxito de esta instancia que hoy se impulsa, me permito compartir algunas medidas que el Poder Judicial ha adoptado en este campo. Así, por ejemplo, el año 2008, la Corte Suprema creó por su propia iniciativa la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Poder Judicial. Luego, al año siguiente, reguló las materias que deben agregarse a la página web del Poder Judicial en el vínculo de transparencia, ampliando nuestros estándares de transparencia activa, y el 2019 se dispuso la obligación de llevar una agenda pública a efectos de considerar el involucramiento de las autoridades judiciales con lobistas y otros grupos de interés. Otro tanto puede decirse a partir de la dictación del acta 118 del año 2016 de la Corte Suprema, que amplía y profundiza la obligación de efectuar la declaración de patrimonio e intereses a que se refiere la ley número 20.880. Y a partir del hecho que actualmente el Poder Judicial se encuentra sometido a los estándares y normas que rigen las compras públicas para la administración del Estado de manera voluntaria, según el acuerdo suscrito entre la Corporación Administrativa del Poder Judicial y la Dirección de Compra y Contratación Pública en junio de 2011, el que ha sido ratificado por el Consejo Superior de la Corporación en diversas oportunidades. También la Corte Suprema ha arreglado a través de sus potestades normativas materias que la ley no ha profundizado. Es el caso del sistema de contratación de funcionarios judiciales, que se encuentra arreglado desde el año 2012 y que establece desde el año 2014 la obligatoriedad de concursar todos los cargos a contrata y recoge criterios rectores como independencia del ente selector y adjudicador, igualdad de expectativas y oportunidades de todos los interesados durante todo el proceso de selección. Ciertamente, hay otras tantas medidas específicas que ha adoptado el Poder Judicial en la materia y que no mencionaré en esta ocasión para no distraer su atención de un punto que considero elemental a la hora de abordar una agenda estratégica de integridad en materia jurisdiccional. Me refiero a la independencia e imparcialidad que quienes ejercen la jurisdicción. Las exigencias que demanda el recto ejercicio de la jurisdicción suponen que la persona que juzga se encuentre en una posición no comprometida con los intereses y posiciones de las partes, de manera que su decisión obedezca a la convicción que se forme de los hechos y de acuerdo a la prueba rendida, y solo a ella y a la interpretación de las reglas que haga, sin sujetarse a otro intermediario o poder externo al judicial. Profundizar la transparencia y la integridad pública es una garantía para las partes y para la sociedad toda de cumplir debidamente tales funciones jurisdiccionales. El contemplar un diseño institucional que haga posible asegurar la independencia e imparcialidad de los juzgadores es, por cierto, una forma de proteger la probidad, y todos y a todas y todos y todas debemos estar comprometidos en contribuir a su consecución. En definitiva, creo que no podemos sino celebrar la apertura de esta instancia de coordinación que permite compartir las experiencias y buenas prácticas institucionales, diagnosticar los problemas que subsisten y plantear las mejores herramientas para corregirlas. En esta tarea no puedo menos que transmitirle a nombre de la Corte Suprema y del Poder Judicial en su conjunto nuestro ánimo y disposición colaborativa, con el convencimiento que es una oportunidad indispensable
de progreso institucional y perfeccionamiento de la democracia. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, presidente. A continuación se dirigirá a nosotros el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, señor Raúl Soto. Muy buenos días a todas y todos. Hago propio los vocativos y agradezco al ministro por la invitación y a cada una de las autoridades presentes. Hay dos objetivos fundamentales, creo, para la política y para la actividad pública por estos tiempos. Uno, fortalecer la democracia, y dos, garantizar mayor y mejor presencia de derechos sociales en la vida de las personas. Ninguno de estos objetivos puede ser garantizado sin un combate frontal y categórico a la corrupción y sin un sistema político, sin un sistema público y sin un mercado que adquiera la cultura de la transparencia y la probidad como propias. La expansión de los derechos sociales efectivamente requiere de una mayor presencia del Estado, pero la primera condición para que el Estado pueda crecer y garantizar estos derechos sociales en la vida de cada chileno y chilena es que exista confianza en el actuar de ese Estado. Tal como se concluye del informe El costo de la corrupción publicado por el Fondo Monetario Internacional el año 2016, los efectos de las instituciones y los costos de la corrupción se reflejan en la calidad de vida de las personas. Chile obviamente que no parte de cero en esta materia. Nuestra república ha sabido construir los cimientos de una institucionalidad que promueve la probidad y el buen uso de los recursos públicos. Hay hitos muy importantes como la creación de la Contraloría General de la República en el año 27, institución que por cierto hay que respaldar y cuidar, no criticar ni debilitar, y la dictación de distintas leyes, entre ellas las reformas constitucionales del 2005, donde se consagró el principio de probidad a nivel constitucional, la ley de transparencia y acceso a la información pública y la ley que regula el lobby. Particularmente en materia legislativa fue importante el periodo comprendido entre los años 2015 y 2016, luego del destape de distintos casos de financiamiento irregular de la política. El gobierno de aquel entonces de la expresidenta Michelle Bachelet promovió una activa agenda de reformas a partir de las recomendaciones del Consejo Asesor Presidencial coordinado en aquel entonces por Eduardo Engel. Entre otros avances de esos años figuran la Ley de Fortalecimiento y Transparencia de la Democracia, la nueva Ley de Partidos Políticos y la Ley de Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses. Hoy en tanto, en el Congreso se discute la Ley de Transparencia 2.0, la ley que aumenta los estándares de probidad y transparencia en las compras públicas y la ley que protege al denunciante de actos contrarios a la probidad que mencionó la subsecretaria. Nos comprometemos, por cierto, desde ya a acelerar, ¿verdad?, el despacho de estos proyectos cuando sea pertinente desde la Cámara de Diputados, así como el resto de las iniciativas que forman parte de la Agenda de Estrategia Nacional de Integridad Pública y Transparencia, anunciada justamente por el presidente Gabriel Boric en su cuenta pública del 1 de junio. Sin embargo, debemos ser también conscientes de que una estrategia puramente legalista, como muchas veces nos acomoda a nuestro país, nunca va a dar los resultados esperados en estas materias, dada la estrecha vinculación de múltiples factores culturales, sociológicos e históricos, que también inciden en la adaptación de una sociedad a los estándares de probidad y transparencia que nos exige el siglo XXI. La educación y la integración del sector privado son dos elementos claves para avanzar. Por eso es tan valorable que el gobierno haya planteado la generación de una estrategia nacional de carácter transversal y también integral. Respecto de las empresas, no podemos olvidar que la colusión, las prácticas abusivas contra los consumidores y los conflictos de intereses también son formas de corrupción que dañan la confianza de la ciudadanía con el mercado y con las instituciones públicas que son las llamadas a regularlas y fiscalizarlas. Particularmente importante resulta combatir la evasión fiscal, desmembrando las estructuras jurídicas utilizadas para ocultar
los beneficiarios finales de activos. Entramados que muchas veces pueden esconder lavado de dinero y redes criminales. También es valorable que este impulso se esté dando en un momento donde la corrupción no está precisamente en los primeros lugares de la preocupación de la agenda pública, ¿verdad? Marcada hoy día por el plebiscito de salida sobre la propuesta de nueva constitución, un texto que también trae novedades en materia de combate a la corrupción. Casi siempre el empuje sobre integridad y transparencia viene dado tras el impacto que provocan casos particulares que salen a la luz cada cierto tiempo. Pero luego, cuando las aguas se calman, parece que nos vamos estancando, tal como muestran durante los últimos años indicadores como el índice de percepción de la corrupción elaborado por Transparencia Internacional o el de control de la corrupción realizado por el Banco Mundial. Felicito al gobierno del presidente Boric por tomar una actitud proactiva e invitar a todos los poderes e instituciones del Estado que integran el sistema de integridad pública a debatir sobre los objetivos de esta estrategia, así como también se ha hecho con la academia y con representantes de la sociedad civil. Esa misma actitud quedó de manifiesto en el oficio número 589 de la SECPRES a través de la Comisión Asesora Presidencial para la Integridad Pública y la Transparencia, que recomienda acciones de transparencia proactiva, más allá de lo exigido por la actual Ley de Transparencia a todos los órganos de la Administración del Estado. Al mundo le quedan solo 8 años para cumplir con la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Dentro de ellos, el número 16, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, combina a los países, entre otras metas, a reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas y a crear a todos los niveles instituciones lo más eficaces y transparentes posibles y que rindan siempre cuentas. Lamentablemente se trata de uno de los objetivos con menores niveles de cumplimiento en Latinoamérica y el Caribe. Desde Chile podemos y debemos actuar para elevar ese mandato al más alto nivel de compromiso político, tal como se está plasmando en este hito tan importante para la construcción de esta estrategia. El mundo necesita que los países tomemos acciones concretas ahora. A su vez, las chilenas y chilenos, que producto de distintos hechos que han oscurecido la actividad política, han aumentado su desconfianza en las instituciones, exigen que asumamos este compromiso para volver a creer en un Estado que hoy más que nunca debe dar respuestas y certezas al pueblo de nuestro país. Cuenten, por cierto, con la Cámara de Diputadas y Diputados para construir esta estrategia y para avanzar hacia un gran acuerdo nacional por la integridad pública y la transparencia a todo nivel. Quisiera una reflexión final, ya que mi colega también se tomó una licencia, la voy a tomar el ministro. Efectivamente, creo que vivimos un momento crucial y determinante para el futuro de nuestro país. Tenemos una fractura muy grande en nuestra sociedad. La desconfianza en las instituciones de la democracia, la desconfianza en el mercado, la sensación de injusticia, la desigualdad, la sensación de abuso permanente y la falta de garantía y apoyo de derechos sociales desde el Estado nos ha llevado a un punto que es el cual estamos hoy día. Nos llevó a un estallido y una crisis social. Hoy día estamos en un proceso de cambio y de transformaciones con bastante incertidumbre respecto de su resultado, pero donde cada acción, donde cada decisión que tomemos cada uno de quienes estamos acá en representación de nuestras instituciones, de los distintos poderes del Estado, va a ser sin duda alguna determinante respecto de ese futuro. Y creo que esta Estrategia Nacional de Integridad Pública también nos invita a asumir el peso de esa responsabilidad, actuar de la mejor forma posible, abrir las puertas de la actividad pública, de cada una de nuestras instituciones, de cada una de nuestras labores, a transparentar, a actuar con estricto apego a los principios de probidad y de prescindencia. Creo que el momento que vivimos lo amerita. Esta estrategia está planteada en un momento clave y se enfrenta justamente a la posibilidad de que juntos le demos respuesta a la ciudadanía en estas dos materias tan relevantes. ¿Cómo relegitimamos las instituciones de nuestra democracia? ¿Cómo recuperamos la confianza que se ha perdido?
cómo hacemos un Estado más eficiente y más efectivo y más amigable con las personas, y al mismo tiempo cómo regulamos y fiscalizamos lo que pasa en el mercado para que eso también contribuya a superar esa fractura, a sanarla y a recuperar la paz social, la convivencia que todos queremos para nuestra patria. Yo creo que ese es el principal desafío que está detrás de esto. Y hoy día que estamos además en un proceso plebiscitario, creo que es importante también. Creo que es importante que cada uno de nosotros que representamos instituciones podamos ir también más allá incluso de lo que plantea el marco o el rayado de cancha que ha establecido la Contraloría. Y que cuidemos lo que hacemos y lo que decimos. Porque no solamente se trata de cumplir con lo estrictamente legal, sino que también se trata de que contribuyamos a dar las señales correctas a la ciudadanía. No solamente se trata de que yo esté seguro de que lo que estoy haciendo, lo que estoy diciendo, está dentro del marco legal, sino que también es importante que esté seguro que lo que estoy haciendo, lo que estoy diciendo, no le vaya a generar ninguna legítima duda a los ciudadanos de nuestro país, porque el contexto en el cual estamos creo que amerita que tengamos también ese cuidado. Así que muchas gracias por esta invitación. Vamos a estar colaborando proactivamente para que sea lo más exitosa posible y creo que si todos hacemos lo que nos corresponde, vamos a estar contribuyendo en conjunto sin duda a construir ese país mejor para todos en el futuro y espero, y no me cabe ninguna duda que lo vamos a sacar adelante ese desafío porque, bueno, nuestro país efectivamente durante su tránsito histórico ha pasado por momentos difíciles, en innumerables oportunidades y siempre de alguna u otra manera hemos sabido salir adelante. Así que muchas gracias. Muchas gracias, diputado. A continuación, le pedimos a la presidenta del Tribunal Constitucional, señora Nancy Yáñez, que pase adelante, por favor. Bueno, buenos días a todas y todos. Hago también mío los vocativos de quienes me precedieron. En nombre del Tribunal Constitucional agradezco esta invitación y felicitamos al Gobierno por esta iniciativa. El Tribunal Constitucional, sin lugar a dudas, hace suyo el compromiso por la integridad pública y la que se expresa en el fortalecimiento de la labor jurisdiccional que nos ha sido encomendada. El Tribunal Constitucional, como todo órgano jurisdiccional, tiene la obligación de cumplir sus funciones con estricto apego al principio de imparcialidad e independencia que nos corresponde a los órganos jurisdiccionales en una sociedad democrática. Sin embargo, el Tribunal Constitucional, en su diseño, en definitiva institucional, debe cumplir esta función con particular celo, fundamentalmente para prevenir aquellos espacios en los cuales existe el riesgo, y así ha ocurrido en nuestra historia institucional, de poder invadir espacios que son competencia de otros órganos, particularmente de quienes tienen a su cargo la deliberación democrática, como son la Cámara de Diputadas y Diputados y el Senado de la República. En nuestra gestión, precisamente, nuestro objetivo es precisamente cumplir nuestra función jurisdiccional de acuerdo a los principios que establece la Carta Fundamental y, en consecuencia, garantizar la supremacía del texto constitucional de modo que la aplicación, en definitiva, de estas normas y principios se hagan salvaguardando los derechos de las personas, fortaleciendo las instituciones y con respeto a las instituciones democráticas, por lo tanto, con particular deferencia a la tarea del legislador. En este contexto yo quiero compartir con ustedes la tarea que viene desarrollando hoy día el Tribunal Constitucional en materia de integridad pública. Estas precisamente van encaminadas en los objetivos que he señalado.
Hemos hecho un intento de robustecer la transversalización de la transparencia y de la integridad fundamentalmente en nuestras actividades jurisdiccionales. De esta manera acercamos el Tribunal Constitucional a los usuarios de esta instancia jurisdiccional, incorporando la tecnología a los procesos de tramitación. Durante la emergencia sanitaria de COVID-19, el Tribunal Constitucional mantuvo sus actividades jurisdiccionales y eso ha permitido un acercamiento a la justicia constitucional a los lugares más remotos del país, recibiendo requerimientos de distintos lugares que tenían de alguna manera brechas de acceso a la justicia constitucional precisamente por la lejanía de los territorios donde se encuentran. A partir del 1 de agosto, el Tribunal Constitucional va a dar inicio a la tramitación electrónica, poniéndose de esta manera al día de lo que son los otros órganos jurisdiccionales, tanto los tribunales ordinarios de justicia como los tribunales especiales. Desde el mes de noviembre del año 2021, perdón, hemos puesto a disposición un buscador de sentencia por preceptos legales. Y creo que esto precisamente permite, ¿no? Poner en conocimiento de todas y todos cuáles son las causas que ingresan al Tribunal Constitucional y de qué manera se va desarrollando una doctrina jurisprudencial que va a tener, sin lugar a duda, un rol fundamental en el proceso que tenga la justicia constitucional, cualquiera sea el escenario post-septiembre, considerando precisamente que no cabe ninguna duda que la justicia constitucional ha sido de alguna manera confirmada en la deliberación democrática. Hay una apuesta por continuar con la justicia constitucional como un elemento de robustecimiento de nuestras instituciones. Diariamente publicamos en el sitio web las actas de instalación de sesiones de pleno y sala, pero también también se publican las sentencias que semanalmente se firman y las causas que quedan en acuerdo. De esa manera favorecemos en definitiva un seguimiento de las decisiones jurisdiccionales, informando además quiénes son las ministras o ministros redactores de estos fallos. No hemos hecho el propósito de cumplir dentro del plazo de los 30 días que establece la ley con la dictación de sentencias, previniendo en definitiva el rezago judicial, y esa es una labor central en la gestión del Tribunal Constitucional. Pero también tenemos compromisos en el orden administrativo. De esta manera permitimos cumplir el test de accountability que debieran tener todos los órganos del Estado, incluidos los órganos jurisdiccionales. El sistema de remuneraciones es publicado a partir de marzo del 2021, de modo que está a disposición de quien quiera examinarlo. Hemos implementado el sistema de mercado público en las órdenes de compra del Tribunal Constitucional. Y a partir de esta gestión, ¿no? Estamos en un proceso de licitación de un servicio de auditoría financiera contable externa para el Tribunal Constitucional que nos permita dar cumplimiento al artículo 156 de la Ley Orgánica Constitucional de esta magistratura, por medio entonces de la cual nos vamos, no solamente buscamos identificar, tener una gestión financiera transparente y someternos finalmente a la necesaria fiscalización respecto a nuestra gestión presupuestaria y administrativa, sino que tener también una herramienta de gestión para el futuro y sobre todo en un eventual proceso de transición. Mensual. Estamos en un trabajo de generar un reglamento interno de la institución
un reglamento interno de la institución a través del cual hemos establecido un proceso de actualización de la descripción de cargos siguiendo los objetivos institucionales y fundamentalmente verificando que en la conformación de nuestra planta de funcionarios y funcionarias y funcionarios no hayan sesgos de discriminación o brechas de desigualdad. De esta manera, el Tribunal Constitucional espera poder efectivamente mejorar sobre todo el funcionamiento interno del tribunal, que es fundamental para el éxito de nuestras funciones. Y en este marco hemos implementado una política de género que esperamos poder ejecutar en colaboración con la Corte Suprema. Pronto vamos a tener la oportunidad de reunirnos con el presidente de la Corte Suprema, a quien aprovecho de saludar, y queremos recoger precisamente esa experiencia para que el enfoque de género, la paridad y los principios que ilustran, en definitiva, esta perspectiva de ciudadanía inclusiva, igualitaria, permeen todas nuestras instituciones y, por cierto, nosotros no estemos alejados de ello. Así que muchísimas gracias por su atención y reitero mi agradecimiento por la invitación. Muchas gracias, presidenta. Finalmente, le pedimos al fiscal nacional del Ministerio Público, señor Jorge Abbott, que pase adelante y nos dirija unas palabras. Muy buenos días a todas y todos. Hago mío los vocativos que ya han sido mencionados por quienes me antecedieron en el uso de la palabra. Es muy gratificante participar de esta actividad que busca establecer una estrategia nacional de integridad pública y se hace de forma participativa, en que han sido convocados diferentes sectores y actores relevantes del sector público y también del sector privado, en una iniciativa que nos parece de especial relevancia para el país y que como Fiscalía de Chile ya hemos emprendido un camino en esta materia. Frente a la creciente crisis de confianza en las instituciones que vive el país, que ya se han referido quienes me antecedieron al uso de la palabra, y que también ha afectado a la Fiscalía de Chile, hoy más que nunca resulta imperioso alcanzar una impecabilidad en los actos corporativos, como también en los actos personales de todos quienes somos funcionarios públicos y todos quienes actuamos en la vida diaria y también a quienes son actores del mercado. En este nuevo escenario ya no basta con parecer íntegro, sino que debemos demostrarlo permanentemente. Y en especial quienes cumplimos funciones en los órganos del Estado, ya que es necesario responder con la mayor transparencia a los más altos estándares y exigencias en materia de comportamiento ético. En este contexto, en la Fiscalía de Chile en el año 2019, junto con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, desplegó una estrategia para la implementación de un sistema de integridad para el Ministerio Público con el objetivo de impulsar una política que fortalezca la prevención y la promoción de estándares y conductas éticas. Ahora, ¿por qué tomamos esa decisión? Porque creemos que en la medida que seamos una institución confiable, será posible dar legitimidad a nuestro actuar. Es la persecución penal una de las responsabilidades más altas en un Estado de Derecho y es por ello que es clave que el estándar ético de las actuaciones de la Fiscalía no sea puesto en duda. El trabajo con el PNUD nos permitió el año 2020 contar con el primer código de ética del Ministerio Público, el que hoy está plenamente vigente. Junto a ello, tenemos un canal de consultas y denuncias permitiendo consolidar un sistema de integridad
que si bien no acabará probablemente con todos los problemas de probidad, se erige como una política institucional con un conjunto de mecanismos preventivos y correctivos orientados a fortalecer una cultura de integridad en la Fiscalía, que yo creo que es probablemente el desafío más importante, porque podemos tener muchos códigos de ética, muchas normas, pero lo importante es cómo somos capaces de construir dentro de nuestras instituciones una cultura de integridad, de modo tal de que todos quienes, ¿no es cierto?, participen en ella tengan un claro, ¿no es cierto?, una clara convicción, una clara percepción de cuáles son las conductas que resultan ya reprochables o cuáles resultan éticamente procedentes. Nuestra experiencia, sin lugar a dudas, nos hace pensar que una estrategia nacional de integridad es una política pública sumamente urgente y necesaria que revelará el compromiso de todas las autoridades por actuar en forma honesta, transparente, haciendo primar los intereses comunes por sobre los fines particulares, lo cual, estoy seguro, permitirá aumentar la confianza, ¿no es cierto?, de los ciudadanos tan disminuida hoy por hoy, lo que debiera redundar en un fortalecimiento de nuestra democracia. Este camino está validado en la experiencia internacional. Basta revisar el preámbulo de la Convención de Naciones Unidas en contra de la corrupción, en la que se destaca, y cito, la necesidad de salvaguardar la integridad y fomentar una cultura de rechazo de la corrupción, como una de las claves principales para hacer frente a este fenómeno, la cual propone realizar mediante políticas, y también cito nuevamente, políticas coordinadas y eficaces contra la corrupción, que promuevan la participación de la sociedad y reflejen los principios del imperio de la ley, la debida gestión de los asuntos públicos y los bienes públicos, la integridad, la transparencia y la obligación de rendir cuenta. Termino la cita. Algunos de estos valores relevados en la citada Convención Internacional aparecen también considerados dentro de la Estrategia Nacional de Integridad Pública, donde se consignan los ejes del buen uso y control de los recursos públicos, la transparencia y la rendición de cuentas, la probidad en el sector público, pero también en el sector privado, que muchas veces nos olvidamos, muchas veces fijamos nuestra atención en el sector público. Y nuestra sociedad funciona básicamente y principalmente por el funcionamiento de los privados dentro, ¿cierto?, del funcionamiento del mercado. Y ahí, en el último tiempo, tenemos, ¿no cierto?, conductas que son penalmente reprochadas y que deben ser perseguidas con mucho énfasis. Las colusiones, el uso ya de información privilegiada, la administración desleal, tan presente que ha estado en el funcionamiento del mercado, hoy día requieren no solamente un reproche penal, sino también un reproche ético, y por eso es que es importante que el sector privado sea incorporado dentro, ¿no es cierto?, de esta estrategia. Porque el sector privado puede aportar mucho, ¿no es cierto?, a esta estrategia nacional, desde el momento que pueden autorregularse, además, ¿no es cierto?, de las regulaciones propias que se fijan desde el Estado, y fijarse estándares de probidad para, por ejemplo, regular su participación en los procesos de compras públicas, descartando el uso de pagos ilegales, impidiendo la presencia de conflictos de interés, contribuyendo a la prevención de la corrupción. Siempre cuando hay un funcionario público, ¿no es cierto?, que es cooptado, hay un particular que ha actuado. Y así lo han ya referido también precedentemente. Y es importante que el sector privado participe activamente en esta estrategia nacional. Establecer una estrategia nacional que provenga de la más alta autoridad del Estado, en este caso de su excelencia el presidente de la República. Apoyado por las instituciones que hoy día estamos aquí presentes y que formamos parte del ecosistema de integridad, creemos que provocará una mayor sinergia para enfrentar los actos que afecten la probidad pública. Para ello es imperioso establecer miradas comunes, fijar prioridades, revisar la legislación vigente con miras a establecer las facultades de fiscalización, la detección de casos mediante la protección de los denunciantes. En el Ministerio Público hemos insistido en la necesidad de tener el anonimato de los denunciantes en materia de corrupción. Y ha sido una pretensión que hemos manifestado en los diferentes foros donde se están discutiendo algunas reformas legales. Pensamos que creando, ¿no es cierto?, las mejores condiciones para que Chile recupere la confianza en sus autoridades y en sus instituciones, sí vamos a poder avanzar significativamente como país. El desafío no es menor, pero juntos ya creo que debemos trabajar para lograrlo. Agradezco, señor ministro, agradezco a su excelencia el presidente de la República la invitación que se nos ha realizado. Deseo el mejor de los éxitos a todos quienes estamos aquí
presentes en la elaboración de esta estrategia que hoy comenzamos con nuestros funcionarios que van a participar activamente en este diseño y cuyos resultados esperamos vayan en directo beneficio de los ciudadanos, quienes son justamente en quienes debemos pensar y a quienes debemos responder en relación a nuestro actuar. Muchas gracias. Muchas gracias, Fiscal Nacional. Para dar un cierre a esta primera parte de la jornada de trabajo para la co-creación de la Estrategia Nacional de Integridad Pública, le pedimos al ministro Jackson que nos dé unas palabras de despedida. Bueno, muchas gracias nuevamente por su presencia. Creo que este puntapié inicial le da fuerza, realce y la presencia de ustedes le da realce a esta actividad. Y no son palabras vacías, ni queremos que esto sea simplemente un saludo a la bandera. Lo que queremos es que efectivamente con los equipos nos pongamos metas, nos pongamos plazos y que coordinados desde la Comisión Asesora Presidencial y en conjunto con los representantes que ustedes envíen desde sus distintas instituciones podamos ponerle carne a esta Estrategia Nacional de Integridad, que puede contemplar muchísimos elementos que nosotros ya hemos venido trabajando desde el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, pero que estoy seguro que muchas de las cosas que ustedes pueden traer van a enriquecerlo, van a poder orientarlo y llegar a un objetivo común. Porque Chile ha demostrado que incluso en los momentos de mayor crisis, cuando se opta por más democracia, es cuando debiéramos tener los mejores resultados. Incluso en los momentos de mayor opacidad, es la democracia, la transparencia y el trabajo colaborativo el que nos puede salir adelante. Y de esa manera canalizar de forma pacífica e institucional, tal como ocurrió hace 2 años, luego del estallido social, con un proceso democrático, institucional, como es el proceso constituyente, el que permita que la ciudadanía tenga la opinión final. Y ahora nosotros, representando las distintas instituciones, poder también hacer eco de esas demandas que hemos venido escuchando y tratar de canalizarlas en una estrategia nacional. Ahora tenemos un café afuera al que queremos invitar, en el que podamos seguir esta conversación para posteriormente poder ponernos a trabajar. No sé si tú vas a hacer ese anuncio o era lo mismo. Ya, bueno. Así que los invitamos a poder ir a compartir este café y poder seguir interactuando en torno a esta Estrategia Nacional de Integridad Pública. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por venir. Antes del café queremos invitarlos a un punto de prensa en nuestra nueva sala de prensa, que ahí los va...